Hoy vamos a tejer una mini mariquita amigurumi, pequeña, tierna y perfecta para regalar o usar como llavero. También lo puedes utilizar como souvenir para tus proyectos. Puedes cambiar sobre el tono rojo por tono celeste y rosado. Así que prepara tu gancho y tus hilos favoritos, porque esto es rápido, fácil y adorable. Así que vamos a tejer juntos. Y si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita y de compartir este video. Así nos apoyas a crecer juntos. Y bueno, vamos a iniciar realizando esta mariquita. Miren, así nos ha quedado la parte de adelante, la parte de atrás. Realmente es muy rápida y sencilla para realizar. Se utilizan las técnicas básicas realmente para hacer amigurumis, como es anillo mágico, puntos bajos, disminuciones. Es lo que realmente vamos a utilizar para realizar esta pequeña mariquita que mide aproximadamente, vamos a medirle. Mide aproximadamente pues unos 6 centímetros. 6 centímetros mide su cuerpito de aquí, la cabeza hasta acá. No es ideal, miren, realmente cabe aquí en mi mano. Es muy pequeñita, la pueden hacer como llavero. O también pues todas estas figuras que yo les estoy haciendo pequeñitas, ustedes las pueden adaptar para souvenirs, no para los baby showers. Puede ser incluso que ustedes puedan jugar con el color, en vez de hacerle rojo le pueden hacer celeste y las pepitas, o pueden hacerle rosado y las pepitas. Son ideas, ¿no?, que les puedo dar como para poder hacer algo rápido, ¿no? Y que quede al mismo tiempo dulce, tierno. Miren, así nos ha quedado sus antenitas, sus ojitos. Bueno, los materiales que vamos a utilizar es color piel, color rojo, color negro. Un poquito de estambre blanco para la luz de sus ojos, hilo de bordar color negro para el detalle de cejas, boquita y los ojos de acá, este detalle del párpado. Rubor, relleno, aguja lanera, silicona caliente, separador de vueltas, un par de ojitos de 5 milímetros y un ganchillo de 1.75 milímetros, ¿no? Bueno, siempre igual me preguntan los estambres que utilizo. Pues yo utilizo varias marcas. En esta ocasión estoy utilizando la marca Naco Denise. Naco Denise me parece que es. Esa estoy utilizando en todos los tonos, ¿no? Que encontré todos los 3 tonos en esa marca. Y bueno, vamos a iniciar. Realizando lo que es la cabecita, ¿no?, con el color piel, y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico y vamos a realizar un aumento en cada puntito, ¿no? Un aumento de puntos bajos. Entonces aquí voy a hacer mi primer aumento. En total tenemos que hacer 6 aumentos. Ya hice 1, vamos 2, vamos 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a la siguiente vuelta y miren, hasta ahí ya tenemos 12 puntos, ¿no? Vamos a la siguiente vuelta y aquí ya iniciamos colocando nuestro separador de vueltas y vamos a hacer el patrón de un punto bajo, y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos, ¿no? Entonces ya hicimos un punto bajo, un aumento, y este patrón lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta.
Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a continuar la siguiente vuelta y vamos a iniciar con un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer otro punto bajo y en el tercer punto vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura. O sea, un punto en cada punto vamos a tejer estos 24 puntos y vamos a levantar 4 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminé de realizar aquí las 4 vueltitas de altura. Ahora vamos a iniciar con las disminuciones y para ello vamos a hacer un punto bajo al inicio. Vamos a colocar nuestro separador de vueltas que está por acá y luego vamos a hacer otro punto bajo. Ahora vamos a realizar una disminución, ¿no? Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 18 puntos. Ahora la siguiente vuelta que vamos a realizar es un punto bajo y una disminución. Y este patrón de un punto bajo y una disminución lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta y luego vamos a rellenar la pieza. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 12 puntos. Y ya rellené también mi pieza, miren. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Y listo, miren, aquí nos queda 6 puntitos. Lo que vamos a hacer es cortar la hebra, ¿no? Entonces aquí vamos a cortar esta hebra, no es necesario dejar hebra larga, vamos a zafar, ahora vamos a insertar en la aguja y listo, miren, aquí ya tengo insertada la aguja y vamos a ir pasando por cada hebrita externa de cada puntito, ¿no? Así, miren, tenemos que pasar por los 6 puntos, vamos, 3, 4, 5 y 6. Entonces simplemente aquí jalamos la hebra, jalamos, miren, se cierra, pinchamos aquí, salimos por cualquier otro lado, así, miren, y aquí simplemente vamos a cortar ya esta hebrita y ya nos quedaría así, miren, la cabecita. Ahora vamos a continuar con la siguiente pieza que es de color piel. Y vamos a hacer un anillo mágico, vamos a hacer la pancita. Un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Vamos a cerrar este anillo mágico. Vamos a jalar. Ahora, pues como tenemos aquí 6 puntos, vamos a hacer 6 aumentos de puntos bajos. Déjenme poner esta hebra que me está estorbando. Listo, vamos a hacer 6 puntos bajos, ¿no? Entonces iniciamos en el primer puntito y vamos a hacer 6 aumentos de puntos bajos. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Hasta ahí ya tenemos 12 puntos bajos. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y aquí ya ponemos el separador y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Y esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 18 puntos, ¿cierto? Ahora sí vamos a cortar, bueno, vamos a cortar las hebras. ¿Dónde está mi tijera? Acá. Voy a cortar esta hebra del anillo mágico y también esta de acá. Voy a dejar unos 5 centímetros, casi nada. Uy, ya se me cayó mi crochet. Salió disparado.
Bueno, aquí vamos a ensartar la aguja, o también lo pueden hacer con el crochet. Pueden hacer con la aguja o con el crochet. Vamos a hacer voy a hacer con el crochet, ¿ya? Vamos a hacer un punto falso para cerrar. Miren, no, aquí se ve este punto. Vamos al siguiente punto y por detrás, miren, no por acá, sino por detrás, voy a meter el crochet y voy a pasar por ahí esta hebra, así, miren. Y esta hebra, miren por donde sale, que sería aquí. Me voy a meter igual por detrás de este punto, en la mitad. Y voy a pasar esa hebra por aquí, miren. La llevo hacia atrás. Entonces aquí jalamos un poquito y aquí se forma, miren, este punto falso, ¿no? Para hacer el cierre. Entonces, si ustedes van a coser, dejan la hebra así, tal cual larga. Pero si van a pegar como yo, simplemente esta hebra la desaparecen con la aguja por aquí. Y listo, miren, aquí ya nos quedaría así la pancita. Vamos a dejarla a un lado. Ahora sí vamos a hacer lo que sería la cubierta de su cabeza. Y para ello vamos a utilizar estambre de color negro. Y vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico, esta colita, así de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es aumentos, ¿no? Vamos a hacer un aumento en cada puntito. En total vamos a hacer 6 aumentos porque son 6 puntos, ¿no? Entonces aquí voy a hacer mi primer aumento. Vamos, 1. Vamos, 2. Vamos, aquí es una pelucita. Vamos, 2. Vamos, 3. Vamos, 4. Vamos, 5. Y por último vamos el sexto. Miren, así de esta manera. Y hasta ahí pues, ahí jalamos el anillo mágico y hasta ahí tendríamos ya pues 12 puntos bajos, ¿no es cierto? Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta. Ponemos aquí un puntito, ponemos el separador de vueltas y vamos a hacer un punto bajo que ya lo hice. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento y lo vamos a replicar todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas. Vamos a hacer en el siguiente punto otro punto y en el tercer punto un aumento. Entonces vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento y lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 24 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer aquí 11 puntos. Vamos a poner el separador y voy a tejer 11 puntos. Ya hice el primero, 1 y 11. Y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Entonces voy a repetir de nuevo 11 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 26 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 4 vueltas de altura de estos 26 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vueltita. Las 4 vueltas de altura. Entonces aquí simplemente pues vamos a cortar la hebra. Si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Yo no lo voy a hacer, entonces voy a pegar esta parte. Entonces voy a hacer lo mismo que hice. ¿Se acuerdan que hicimos este punto falso? Entonces miren, primero me meto al segundo, voy a hacer lo mismo. Lo pueden hacer esto con la aguja, ¿no? Paso por acá atrás. Y luego por donde salió la hebra, que es este punto de aquí, me voy a introducir en la mitad
y paso de nuevo la hebra por ahí. Y aquí miren, jalo y se forma este punto, miren, falso, y queda el cierre como normal. Esta hebra la pueden cortar o la pueden dejar allá adentro, porque el objetivo es que esta cabecita, miren, se va a meter aquí, así. Esta cabecita va acá adentro, miren, entonces nos queda bien y así nos queda, miren. Entonces yo la verdad es que solo le voy a pegar, le pongo yo un poquito aquí de silicona y le pego aquí y abajo, nada más. Porque en realidad queda hasta apretadita. Si ustedes desean coser, pues le pueden dar una puntadita y ya está. Esta pieza ya estaría lista. Vamos a dejarla a un lado. Ahora vamos a hacer el cuerpo y necesitamos el estambre ya de color rojo. Listo, ahora vamos a hacer con el estambre de color rojo. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico y vamos a hacer aquí, está un cabello acá, vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer 6 aumentos, ¿no? O sea, un aumento en cada punto. Y vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a iniciar, hasta ahí ya tendríamos 12 puntos. Vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a hacer un punto bajo, ponemos el separador y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Vamos a sacar el separador. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner el separador. En el siguiente punto voy a hacer un aumento de puntos bajos. Ay, perdón. Voy a hacer 2 puntos, era. Al inicio hice un punto, ¿no es cierto? En el siguiente punto voy a hacer otro punto y en el tercer punto voy a hacer un aumento. Entonces voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos ya. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo, ponemos el separador. Y vamos a hacer, ya hice un punto, vamos 2 puntos, 3 puntos y en el cuarto punto un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Tenemos 30 puntos y vamos a hacer 4 vueltas de altura de estos 30 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 4 filas de altura. Ahora vamos a iniciar con las disminuciones y para ello vamos a hacer 3 puntos bajos. Ya hice 1, vamos 2, 3 puntos y voy a hacer una disminución. Y este patrón de 3 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1. Vamos a poner aquí el separador. Vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Y este patrón de 2 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora sí vamos a rellenar. Listo, miren, aquí yo ya rellené. Ahora sí vamos a hacer la siguiente vuelta. Y vamos a hacer, aquí nos tocaría hacer ya un punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a colocar el separador de vueltas. Vamos a hacer una disminución. Y este patrón de un punto bajo y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta.
Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Listo, miren, aquí ya hice mis 6 disminuciones, me quedaron 6 puntos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cortar la hebra, unos 5 centímetros nada más. Y vamos a ensartar con la aguja. Y vamos a ir pasando así, hebra por hebra. 6 hebritas debemos tener. Una y así las 6 hebritas. Y listo, miren. Hemos terminado de hacer este cuerpito. Y bueno, ahora sí vamos a empezar ya con los detalles. Vamos a empezar a armar la pieza, ¿no? Entonces, miren, lo primero que vamos a hacer es, aquí ya tenemos todas estas piecitas, ¿no? Estas son las piecitas claves. Entonces, miren, vamos primerito, vamos a ensartar estambre del mismo hilo que utilizamos el negro para hacer estas piezas. Vamos a más o menos a cortar unos 50 centímetros, ¿no? Y vamos a ensartar en la aguja. Listo, miren, entonces aquí ya ensarté el estambre. Lo que vamos a hacer primerito es esto, ¿no? La parte del final donde cerramos queda hacia abajo y esto queda hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces primerito nos vamos a meter aquí en este huequito del anillo mágico donde iniciamos y vamos a salir por el otro huequito donde cerramos, donde hicimos el cierre, ¿no? Así, de esta manera, miren. Jalamos y este ya se desaparece. Y simplemente vamos a hacer así. Puede ser a cualquier lado que ustedes quieran hacerle. No importa porque como es un círculo, me meto de nuevo por aquí y salgo otra vez por acá. Miren. Así de esta manera. Y aquí hago así, un poquito nada más jalo, no hago mucho. Aquí, para que se me quede ahí, no se me abra, voy a coger un poquito del estambre, paso la aguja, el estambre alrededor de la aguja para que se me forme un nudito, jalo. Y por aquí mismo me voy a meter para poder hacer estos puntitos, miren, de acá. Así estamos, ¿no? Entonces, miren, del anillo, esta es la parte de abajo, ¿no? Este es como el anillo. Cojo 1, 2 y 3. 3 filas con un puntito de separación. Entonces, este es el anillo 1, 2, 3, que sería aquí con un puntito de separación. Y me subo, miren, así. Voy a subirme aquí. Eso. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a dar simplemente puntaditas, miren. La puntadita va a ser en la fila, así. De aquí a acá 4 veces. Entonces yo me meto aquí. O sea, si ustedes quieren hacer como las manchitas más grandecitas, pueden pasarle más veces. Entonces yo le pasé 4, miren. 1. Considero que 4 son suficientes, pero como les digo, ya esto es gusto de cada persona. Si quieren hacerle pues más veces lo pueden hacer. Miren, 2. 2, 2. 3. Y la última. 4. Y me voy a salir, miren, una filita más arriba con un puntito de separación. Entonces me salgo una filita más arriba con un puntito de separación que sería acá más o menos. No, tampoco es que es exactito, pero yo les doy una idea más o menos. Miren, entonces ya me quedó ahí el primer puntito. Entonces el otro puntito igual, voy a hacer lo mismo. Voy a empezar a dar puntadas aquí, 4 puntadas. Voy a hacer lo mismo que hice acá, acá. Listo, miren, ahora voy a hacer el otro. En cambio aquí me separo 1 y 2 filas y salgo por acá. Más o menos. Miren, aquí ya hice mis 4 pasadas. Entonces me separo 1 y 2 filas y más o menos con un puntito, casi 2 puntitos de separación. Y voy a hacer aquí en esta fila lo mismo.
4 puntadas aquí, en esta fila. Listo, miren. Entonces aquí ya terminé de hacer esto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero al contrario. Miren, aquí si me separé 2 puntos, acá también me separo 2 puntos y hago. Entonces hago la otra de acá. Miren, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Lo mismo hago aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y hago acá. Y acá igual me separo 1, 2 puntos. Aquí 1, 2 puntos, me separo y hago acá. Y voy a hacer lo mismo. Miren, y así me quedó ya hecho los puntitos. Aquí ya le hice también los bracitos. Realmente es muy facilito de hacer. Es igual que las patitas de abajo que voy a hacer. Entonces ustedes van a hacer lo mismo, porque son lo mismo. 7 cadenas, dejo 7 cadenas, 7 puntos deslizados y me paso al otro lado. Entonces, ¿dónde va a ir? Miren los bracitos, ¿no? Aquí, por ejemplo, de donde nosotros hicimos el cierre, que es la parte de abajo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 es aquí, ¿no? Entonces yo voy a hacer el bracito, miren, va a contener una filita más arriba del último punto, separado 1 y 2 puntos. Hasta 3 puntos le pueden separar, no hay problema, ¿no? Y aquí pues cogen el estambre y sacan como lo voy a hacer ahorita, miren. Entonces, si ustedes quieren tener el estambre para hacer las 4 patitas directamente, pues lo único que tienen que hacer es cortar un pedazo de unos más o menos de un metro, unos un metro más o menos para que les alcance. Entonces aquí yo me voy a pinchar y voy a hacer la patita de acá abajo, miren, que sería 1, 2, 3, 4 en la quinta fila. En la quinta fila y va abajito de este brazo. Bajamos y vamos en la quinta fila. 1, 2, 3, 4 y 5. En esta fila de acá va a contener abajito del brazo. Miren, sacamos. Entonces ahorita yo les voy a replicar. Esta técnica yo la expliqué pues cuando hicimos también el anterior tutorial de la abejita. Entonces más detallado. Entonces aquí miren, salen así. Es lo mismo que hice acá. Ustedes van aquí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sería esta de aquí, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Miren, me pincho, ¿no? Y voy a sacar y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Miren, 7, ¿no es cierto? Y vamos a hacer aquí 6 puntos deslizados, ¿no? Entonces ustedes van a ir tejiendo 6 puntitos deslizados, o sea, un punto deslizado en cada cadenita. Listo, miren, ya tejí mis 6 puntos deslizados, jalo la hebra nuevamente. Ahora voy a ensartar con la aguja. Listo, miren, ya ensarté. Entonces son así, miren cómo están los bracitos, ¿no? Entonces la piernita de igual forma debe quedar así. No debe quedar ni hacia arriba, así. Entonces, nosotros debemos acomodarle cómo queda la piernita, la de abajo. Entonces nos pinchamos aquí mismo y salimos en esta misma fila, así. Miren. Y ya nos quedaría la patita así. Miren. Y simplemente aquí vamos a rematar. Si nos queda muy alzada y queremos que nos quede un poquito más bajadita, lo que podemos hacer es tomar un poquito de estambre de la patita, así, para que se baje. Miren, se baja un poquito más. Aquí tomamos un poquito de estambre, pasamos la aguja para hacer un nudito. Miren, para que quede bien apretadita. Nos metemos aquí y salimos hacia el otro lado para hacer la patita. En la misma fila, miren, en la misma fila de esta patita y abajo de este brazo. Entonces más o menos sería aquí. Miren. Así. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos acá. Miren aquí. 7 cadenas y 6 puntos deslizados. Listo, miren, ya hice mis 7 cadenas y mis 6 puntos deslizados. Jalamos. Vamos a ensartar la aguja. Acomodamos igual la patita, miren, ¿no? Entonces vamos a pincharnos de aquí
y salimos hacia acá. Así. Y si queremos de igual forma que quede un poquito como más abajito y no se alce, hacemos lo mismo, tomamos un poquito de estambre, así, jalamos, metemos por aquí, salimos por acá mismo, miren, así. Y aquí igual vamos a rematar, vamos a tomar un poquito de estambre para hacer un nudito. Un poquito. Hacemos un nudito. Aquí vamos a meternos por aquí y salimos por cualquier otro lado porque ya vamos a rematar esta hebra. Listo. Y vamos a cortar esta hebra de aquí. Miren. Y ya pues nos quedaría ya los bracitos, luego bueno vamos a poner acá la cabecita y ya nos quedaría, miren, el cuerpito. Solamente vamos a colocar la pancita, pero la pancita, la pancita le vamos a colocar así, miren, le vamos a pegar básicamente, ¿no? ¿Cómo le vamos a pegar? Miren, de donde está este anillo de abajo, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y dejamos 5 filas libres y pegamos. Entonces acá de igual forma 1, 2, 3, 4, 5, que sería aquí. Entonces pegamos de aquí hacia arriba y centradito, ¿no? Que quede los mismo espacio acá y el mismo espacio acá, miren, y pegamos o cosemos aquí y listo. Miren, ya nos quedaría así pegada. Ya yo le pegué, no, la pancita, miren, nos queda así. Ahora lo que vamos a hacer es ya concentrar, el cuerpo ya estaría terminado, después le damos un poquito de rubor nomás acá y ya. Ahora vamos a hacer la cabecita, pero antes de ponerla aquí, coser o pegar, vamos a colocar los ojos, ¿ya? Entonces, los ojitos lo vamos a colocar contando de aquí del anillo mágico. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí en la sexta le vamos a colocar con 3 puntitos de separación, el uno aquí y el otro acá. Así, miren, de esta manera, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en esta fila de aquí coloqué los ojos con 1, 2 y 3 puntos de separación. Miren, una vez que están pegados los ojitos, vamos a hacer el detalle de las antenas en esta antes de asegurarle, ¿ya? Porque es más fácil hacerla aquí. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Contamos 1, 2, 3, cojo aquí, cojo así de aquí y cojo un punto, ¿ya? Cojo el estambre, así, y voy a levantar 7 cadenas, ¿no? 7 cadenitas voy a levantar, perdón, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora voy a hacer 3 puntos deslizados, solo 3. 1, 2 y 3. Voy a zafar la hebra así. Ahora voy a ensartar la aguja. Una vez que ensarté, miren la aguja, la antenita va a quedar así, ¿no? Entonces vamos a pasar, vamos a irnos pasando así, miren, unas puntaditas hasta llegar abajo. Vamos a irle dando así puntaditas, miren. Esta es la antenita, sin jalar tanto para que no se nos frunza. Entonces vamos a ir pinchando de un lado hacia el otro lado despacito hasta llegar a la parte de la base, así, de esta manera. Entonces, una vez que lleguemos a la base donde nos metimos, vamos a introducir la aguja hacia abajo. Así, miren. Así de esta manera. Entonces queda abajo, ¿cierto? Zafamos de la aguja. Y esta hebra que es del inicio, con el crochet la vamos a pasar de igual forma. La vamos a pasar hacia abajo. Miren. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer 2 nuditos con estas 2 hebras para que se nos sujete bien. Hacemos 1 y 2 nuditos. Así, de esta manera, miren, 2 nuditos.
Entonces el exceso de esta, de la más pequeña, vamos a cortar, ¿no? De la más pequeña. La larga la dejamos todavía porque vamos a hacer la otra antena. Miren, y ya nos quedaría una antenita. Entonces lo que vamos a hacer es contar. Aquí vamos a contar 1, 2 y 3 puntos de separación, así de esta manera. Y vamos a pasar esta hebra otra vez hacia el derecho. Así, miren. Jalamos, ¿no es cierto? Listo. Ahora aquí tenemos 1, 2, 3 puntos de separación. Estos 3 los dejamos libres. Recorremos un puntito al lado, metemos aquí donde salió y hacemos el mismo proceso. Miren. Vamos a levantar 8 cadenas. 1, tengo aquí una silicona. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y de nuevo vamos a bajar 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Y zafamos. Vamos a ensartar la aguja. Y básicamente vamos a hacer el mismo proceso que hicimos aquí. Nos vamos a pinchar aquí hasta llegar a la base. Nos pasamos a debajo y luego vamos a rematar. Entonces hacemos lo mismo. Miren, así. Nos vamos pinchando despacito hasta llegar abajo. Hasta llegar a la base. Aquí miren, ya llegamos a la base. Nos pinchamos hacia el otro lado. Y luego simplemente aquí lo que vamos a hacer es rematar. Nos pinchamos un poquito. Hacemos nuestro nudito. Miren así. Vamos a pasarnos por un poquito aquí del tejido. Y simplemente vamos a cortar el exceso, nada más. Cortamos aquí el exceso y ya estaría lista, miren, las antenitas, ¿no? De la base. Ya nos quedaría lista las antenitas, miren, una aquí y la otra acá. Vamos a hacer los detalles de la carita primero, ¿ya? Antes de pegarle todo lo que tenemos que pegar. Déjenme desconectar aquí ya. Entonces vamos a ensartar estambre de color blanco para hacer la luz de los ojos. Entonces miren, me voy a pinchar acá abajo en la parte inferior del ojito, así de esta manera. Y lo que yo voy a hacer es esto. Voy a pasarme acá al lado contrario. Ustedes pueden simplemente hacerle así y pasarse al otro lado. O a veces esto se sabe esconder debajo del ojito o se les zafa, pueden hacer esto. Pueden pincharse a un ladito, así. Miren. Hay muchas maneras de hacer la luz realmente. Así, para que les quede aquí justo. Y se pinchan aquí mismo y salen en la parte de arriba del otro ojito. Miren. Y ahí les quedaría la lucecita ya del ojo. Y lo mismo van a hacer en la parte de acá. Listo, miren, ahora ensarté hilo de bordar color negro para hacer el detalle de las cejas. Acá atrás se pueden pinchar, no importa porque igual no se va a ver ya. De esta fila que termina los ojos voy a bajar una como en el... tratando de centrarle ya. Para hacer la boquita. Así. Miren, de esta manera. Entonces me voy a pinchar como 2 puntitos y bajo uno hacia abajo en medio de esos 2. Miren así. Y jalo. Y me pincho de nuevo acá donde me pinché y voy a salir en la parte de arriba, ¿no? Voy a salirme más o menos por aquí. Miren por aquí, ya les indico. Ya. ¿No? Queda la boquita, entonces me salgo 1 y 2 filas, casi en la mitad de este ojito, miren, y me subo 2 filas y me voy a separarme un punto y me inclino un punto. Entonces acá voy a hacer exactamente lo mismo, miren así,
y ya me queda la cejita. Y acá voy a hacer lo mismo. Y listo, miren. Miren, ahora yo me ensarté un poquito es un hilo de bordar un poquito más grueso, ¿no? Entonces, si ustedes lo van a hacer con el mismo, le pasan 2 veces. Aquí, si lo hacen con un hito más grueso, le pasan solo una vez. Entonces, voy a hacer 1, 2 puntos y bajo una fila. Y me voy a salir al otro extremo del ojo, miren. Lo que quiero es que me quede así, este detalle arribita, miren. Entonces voy a hacer lo mismo acá. Y listo, miren. Aquí en la carita ya prácticamente nos faltaría solo el rubor. ¿No? Eso le ponemos al final. Ahora vamos a colocar lo que sería, miren, esta partecita, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es meter esta cabecita aquí, ¿no? Y pues vamos a ver que nos quede bien como que centrada, ¿no? Ya le voy a meter y les indico. Entonces vamos a meter así, miren, así de esta manera, para que nos quede el mismo espacio tanto de un ojo como del otro ojito. Así nos quedaría, miren, más o menos. Nos queda centrada las antenitas, todo bien. Miramos un poquito, parece que me hace falta del lado de acá. Y miren, ya estaría realmente así, nos debería quedar. Miren, un punto queda acá, un punto queda acá. Y de las cejas quedaría una fila y un poquito que se ve la otra fila. Y ahí lo de abajo lo quedé, miren. Entonces quedan centraditas las antenitas justo en la mitad. Entonces, una vez ya he puesto esto, pues le pueden coser, darle una puntada aquí y una abajo. No necesita más porque igual queda apretadita. Yo le voy a pegar, le voy a poner un poquito de silicona acá y un poquito abajo. Y listo, miren aquí la cabecita, pues ya deberíamos pegarle aquí, ¿no? Recuerden que arriba es donde inicia el anillo mágico, aquí es donde terminamos el tejido, queda abajo. Entonces esta cabecita la van a pegar aquí, justo centradita, miren. Centradita, ¿no? Entonces vamos a pegarla aquí, así. Entonces se pega un poquito de la parte de color piel y negro aquí, ¿no? Así. Entonces es como que casi, miren, no se nota aquí lo negro porque está pegado así, ¿no? Miren, y así nos quedó la mariquita. Hemos puesto el rubor en sus mejillas. Acá también en la parte de, como que iría la naricita. Así nos queda, miren, la parte de atrás. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Así nos ayudan a crecer nuestro canal y que podamos continuar creando contenido exclusivo para ustedes y totalmente gratis. La manera de ustedes apoyarnos es suscribiéndose, compartiendo este video, dejándonos un like y un mensajito. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Bye bye.